muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias un año más muchísimas gracias un año más a Mar Poética, al Festival de Marbella de Poesía, a Carmen Díaz, a Javier Vicedo, director del festival, por propiciar que Marbella otra vez sea uno de los faros de costa de la poesía en España. Creo que ya en este noveno festival se puede decir que Mar Poética está más que consolidado y que se ha convertido en un referente absoluto y un referente muy abierto, porque la poesía se hace entre todos, era el lema de los surrealistas, la poesía la hacemos entre todos. No es solo un asunto de poetas, es un asunto de lectores, es un asunto de narradores, es un asunto de dramaturgos, es un asunto de cualquier persona que tenga la más mínima curiosidad por saber que la palabra viva, la palabra cuando choca y genera emociones, y genera impulsos, se puede convertir en una de las mejores ventanas para entender y entendernos. Hoy clausuramos Mar Poética con uno de los autores más importantes del paisaje de la literatura latinoamericana o en español, no es poco. Héctor Abad-Faciolince, narrador, periodista, editor. Creo que es uno de los nombres fundamentales para entender la enorme vibración y la enorme vitalidad de la literatura colombiana, pero sobre todo, insisto, en español. Es un privilegio poder contar con él. Lo conoceréis muchos probablemente por un libro que fue para todos un asombro, que fue para todos un aquelarre, que fue para todos una bujía de emoción, que es El olvido que seremos. Luego fue película, la película que dirigió Fernando Trueba, con guión de David Trueba, y que interpretó o protagonizó Javier Cámara, que hacía del padre de Héctor Abad-Faciolince, Héctor Abad Gómez. Imagino que estáis familiarizados con la escritura y con la enorme sagacidad y con la delicadeza de un autor como Héctor Abad-Faciolince. Hoy está aquí para hablar no solo de su obra, sino también para hablar de poesía, que es lo que nos convoca. Y es un poeta encubierto de un solo libro. Es un poeta que probablemente es de esa gente que la poesía necesita porque es un lector muy, muy, muy insistente. Es un lector con una idea de la poesía muy gozosa y muy felizmente contagiosa. Por eso queríamos que estuviese este año aquí en Mar Poética. Así que vamos a hablar de esa experiencia de Héctor como lector, como autor de ese libro del que ahora también daremos cuenta, de ese único libro del que también daremos cuenta. Pero hay algo con lo que me gustaría que empezásemos la conversación. Es algo interesantísimo y es algo probablemente sobrecogedor, o sin el probablemente, es algo sobrecogedor. En El olvido que seremos, lo que Héctor Abad-Faciolince hace es casi el exorcismo necesario del hijo que pierde a un padre en unas condiciones tan feroces como fue la muerte del suyo, cuando en agosto de 1987 fue asesinado por paramilitares colombianos en el centro de Medellín. Cuando él se acerca al escenario terrible, en algún momento busca en los bolsillos del padre ya fallecido y aparece un poema. Había un poema manuscrito con 3 iniciales, J.L.B. Pueden ser perfectamente Jorge Luis Borges. Claro, qué brutal, ¿no? Que en el cadáver del padre, en su chaqueta o en su pantalón o en el bolsillo de su camisa, lo que hubiese ese día fuese un poema manuscrito de J.L.B. Buenas tardes, Héctor Abad. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias. Gracias por invitarme a un festival de poesía sin ser poeta, por volverme a invitar a Marbella, donde ya me había traído Carmen otra vez. Estoy muy feliz de estar aquí. No sé cuánta gente hay porque no veo desde aquí cuánta gente hay, pero gracias a todos los que estén porque el día estaba tan bonito que yo me hubiera quedado en la playa y en este aire tan fresco y tan bonito de Marbella, que gracias por venir de todas maneras
a pesar de la belleza de afuera. Y sí, la poesía fue mi primer amor. Yo hubiera querido ser poeta. Espero que sea también mi último amor, que sea como esas parejas ya añosas que al final de la vida, después de un largo divorcio, se vuelven a juntar. Quisiera que fuera mi primero y mi último amor. Quisiera terminar, si ya no soy capaz de escribir novelas o libros más largos, escribiendo poemas más cortos. El último libro que escribí es de una mujer que escribía prosa, cuentos infantiles, novelas, Victoria Mélina, a la que mataron frente a mí, y ella decía que con la guerra solamente era capaz de vez en cuando de escribir un poema y de documentar los crímenes de guerra. Yo creo que uno vuelve a la poesía y uno empieza como adolescente o como joven con la poesía si tiene un contacto y un interés muy íntimo con las palabras. Yo he dicho, y viniendo de Colombia esta palabra tiene cierto sentido que puede ser peyorativo, que la poesía es el alcaloide de la literatura, es lo más decantado y lo más puro, lo que cualquier prosista debería leer, memorizar, sentir, oír la música, oír el ritmo, si quiere ser un buen novelista o un buen prosista. Y creo que los grandes narradores han sido lectores de poesía como mínimo, y a lo mejor como yo, poetas frustrados. Entonces, pues gracias por invitarme a un festival de poesía, Amar Poética. Y si quieres, sí, empecemos con esa historia. Empecemos con esa historia porque a ti te dio paso también a una pesquisa. Yo os recomiendo, sugiero, mejor dicho, un texto de Héctor Abad, os sugiero todos, pero para esto que hablamos, hay uno que yo leí en la revista Letras Libres, sí, que es toda esta historia que yo he resumido en 30 segundos sobre ese hallazgo de ese poema, que a mí me recordaba mucho, fijaos, a Antonio Machado. Cuando Machado fallece en Coyú, estos días azules y ese sol de la infancia, lo que encuentran en su gabán, ajado, fatigado, tanto como él, es esos versos que acaba de decir, los últimos versos que acaba de decir Héctor Abad, ¿no? Y en la figura del padre de Héctor Abad Gómez, era un médico, un hombre muy reputado en Colombia, era un defensor de los derechos civiles, era un hombre de un enorme compromiso cívico. Eso implica en ciertos países un enorme riesgo de vida, como efectivamente ocurrió, el riesgo se cumplió. Pero cuéntanos ese hallazgo, ese momento, esa... Bueno, cuando mi mamá y yo y después mis hermanas, unos minutos después, encontramos a mi papá en la calle Argentina, en un charco de sangre, muerto. Bueno, mi mamá le quita el anillo de matrimonio. Y yo no me acuerdo en realidad de haber hurgado en los bolsillos de mi papá, pero yo lo apunté en mi diario, que había encontrado en los bolsillos de mi papá 2 papeles. Uno era la lista de las personas amenazadas de muerte por los paramilitares, y en esa lista estaba su nombre, 2 hojas con nombres y donde se explicaba por qué había que matarlos, porque había que anularles el cerebro, como decían los paramilitares. Y como envolviendo esa lista había un poema sobre el olvido y sobre la muerte, firmado JLB. Y ese poema lo pusimos en la tumba de mi papá, en la lápida, y así pasaron muchos años. El poema yo me lo aprendí de memoria desde entonces. Yo hice unos apuntes para una biografía de él que publiqué en El Espectador, el periódico donde todavía escribo, y es un soneto que dice así: ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las 2 fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre,
pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Entonces era raro y bonito que mi papá tuviera un soneto sobre la muerte y sobre el olvido en la misma lista de personas amenazadas de muerte en agosto del 87. Es como cuando alguien se muere, a veces puede dejar como una idea, un mensaje de cómo encara la muerte, de cómo la afronta, cómo la ve. Y entonces, bueno, firmado JLB, parecía Jorge Luis Borges. Y pasaron casi 20 años y salió El olvido que seremos. Yo iba a poner el libro Ya somos el olvido que seremos. Mi editora Pilar Reyes me dijo, no, acortémoslo, no un endecasílabo, sino un octosílabo, El olvido que seremos solamente. Y salió el libro, y cuando el libro salió, un poeta, Harold Alvarado Tenorio, dijo que yo había, y yo puse en el libro el título, y también cité todo el soneto dentro del texto. Él dijo que ese poema lo había escrito él, imitando a Borges, y que yo había tratado de apropiarme del nombre de Borges para hacerme publicidad y para que el libro se vendiera. Y como el libro fue muy leído, pues parecía creíble lo que él decía. Yo simplemente le escribí a Harold, que tenía ya una reputación interesante como borgiano, porque él había hecho su tesis en la Complutense sobre Borges y había publicado un libro de poesía con prólogo de Borges, pero el prólogo era apócrifo. Entonces tenía reputación como alguien que se inventaba cosas de Borges. Y le escribí y le dije, Harold, pero mi papá llevaba este poema en el bolsillo, ¿tú cuándo lo escribiste? ¿Dónde lo publicaste? Porque él lo tiene que haber leído en alguna parte. Entonces él me dijo, sí, ese poema lo escribí yo y lo publiqué en la revista Número en el año, 1995 o algo así. Yo le dije, pero es que mi papá lo llevaba en el bolsillo en 1987 cuando lo mataron. Todo esto era por correo, tengo los correos. Y me dijo, pues entonces tu papá llevaba el poema en el bolsillo antes de que yo lo escribiera. Lo cual ya parecía un cuento de Borges. Esas cosas ocurren en los cuentos de Borges. Y yo le dije, sí, esto ocurre, pero en la realidad no suelen ocurrir estas cosas. Entonces yo me dediqué un año a buscar de dónde diablos podía haber sacado mi papá ese poema que llevaba en el bolsillo. Y publiqué ese ensayo que se llama Un poema en el bolsillo, que luego está en un libro que se llama Traiciones de la memoria y es más de la mitad del libro, donde yo creo demostrar que el poema efectivamente sí lo escribió Borges. La historia es larga, es complicada, tiene aristas en Buenos Aires, por supuesto, en París, porque el primero que se lo llevó para copiarlo fue un ensayista francés, Jean-Dominique Rey. En fin, no voy a dedicar todo el tiempo a contar todo esto, pero bueno, es una historia rara y yo cuando Harold Alvarado Tenorio insistía en que ese poema era de él, yo hice esta pesquisa porque quería demostrar, ya en el olvido que seremos había hablado de los asesinos de mi padre, pero en este ensayo narrativo quería como documentar no quién es el asesino, sino quién es el autor de un poema que lleva un muerto, un hombre asesinado en el bolsillo de su saco, decimos nosotros, de su chaqueta, cuando lo mataron. ¿Tu padre tenía afición por la poesía, le gustaba, la leía? ¿O para ti fue extraño encontrar eso? Además de la extrañeza que supone, claro. El mejor amigo de mi papá era un poeta antioqueño, ya no mucha gente lo recuerda, Carlos Castro Saavedra. A mi papá no le gustaban las novelas, un poco despreciaba las novelas. Y leía muchísima poesía, se sabía poemas de memoria, nos leía poemas de memoria. Y mi primer contacto, digamos, con el sonido de las palabras, con la fascinación de las palabras, que no sabes ni siquiera qué significan, no fue leyendo poesía, sino oyendo a mi papá
leer poesía, recitando poesía, emocionándose, conmoviéndose con la poesía que leía. Y de hecho, él tenía un programa de radio y uno de los hallazgos que yo hago cuando hice esta investigación sobre el poema es que en el programa de radio, en el año 86, cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte de Borges, él dijo en ese programa, y terminemos con algo bello, y leyó este poema de Borges, que lo había publicado en una revista. Bueno, todo eso está en el largo ensayo. En el ensayo que podéis leer y que creo que debéis leer, porque después de este relato, el apetito por leerlo seguro que he aprendido. ¿Cómo empieza, además de esas lecturas de tu padre, de esas invitaciones a que escuchaseis tus hermanas y tú la poesía, cómo empieza en ti el lector de poesía que ya va buscando, va escogiendo, se va dejando untar de poetas? Bueno, yo tenía un amigo del barrio de Medellín, donde nací y crecí, que se llama Laureles. Un vecino se llamaba Daniel Echavarría y con él empecé yo a leer y a escribir poemas en la adolescencia. Yo creo que yo dejé de escribir poesía durante mucho tiempo por miedo a la muerte, por miedo a dos tipos de muertes, por miedo a la muerte por suicidio y a la muerte por inanición. Pues a morirse de hambre, que es un destino. Bueno, ya como escritor te decían, pero si eres escritor te vas a morir de hambre. Y bueno, y como poeta te vas a morir de hambre doblemente. Y mi amigo Daniel Echavarría, cuando tenía 17 años, se suicidó. Y con él yo escribía poesía. Entonces, como se dice que el riesgo laboral más importante de los poetas es el suicidio, me di cuenta de que era verdad. Y bueno, y dejé de escribir poesía por el suicidio de este amigo mío. Pero siempre, toda la vida, he sido un lector de poemas también como era eso lo que le gustaba a mi papá, era eso lo que a él le parecía serio, era eso lo que a él le parecía literatura. Y recitar y aprenderme poemas de memoria ha sido mi manera de rezar. Yo no rezo, pero siempre que estoy mal, siempre que tengo algún problema, si tengo angustia, miedo, rabia, mi manera de meditar y de calmarme es recitarme poemas de memoria por dentro, decirme poemas de memoria, y de hecho me sé muchos poemas. Pero yo seguía escribiendo poemas al escondido. En realidad yo El olvido que seremos lo escribí y traje el teléfono prendido. Yo lo escribí, El olvido que seremos, y me pasa con otros libros míos. Lo primero que escribo es casi siempre en mis novelas como un poema narrativo, como algo que es esa condensación de lo que yo quiero decir. Surge El olvido que seremos como un poema que escribí en Caracas en 1999, 11 años después del asesinato de mi papá, y que se llama Memento. Yo me sé poemas de memoria, pero ajenos, míos no como Yolanda ayer, que ya se sabe sus poemas de memoria, yo los míos no me los sé, pero Memento, digamos que es como el índice o el resumen de lo que quiso ser El olvido que seremos. Se los voy a leer. Bueno, claro, por favor. Mi padre era doctor y olía a limpio. Me gustaba el recuerdo de su olor sobre la almohada cuando se iba de viaje y miraba hechizado cuando estaba en la casa su brocha de afeitar. Con sus cuchillas, por tocarlas, por medirles el filo que raspaba sus mejillas, me corté muchas veces las yemas de los dedos. Esa sangre tan roja entre mis manos. Por la mañana amaba las huellas de sus pies en las baldosas y los rollitos de los calcetines dejados en el suelo y sus muchas corbatas en el closet, frasco de agua de colonia, Roger Gallet, que alguna vez regué. Nunca consideré
si era feo o buen mozo, por mucho que los otros mencionaran su nariz de rabino y su cabeza calva. No lo consideré, pero cuando mis ojos veían su semblante, para mí era la calma. Yo tocaba tambor en su barriga y desde las rodillas, en las lentas mañanas del domingo, rodaba piernas abajo por las espinillas. Mi hermana un día lo hizo desmayar con un abrazo y él siempre a todos nos dejó aturdidos con la ventosa enorme de sus besos y con el viento de sus carcajadas. Mi padre recitaba poemas de memoria y me leía en voz alta el Martín Fierro bajo un árbol umbroso de Río Negro. Todos los sábados se ponía un sombrero y en su rosal se hacía jardinero. Nací en el siglo XIII y campesino, no tengo otro abolengo. Como era liberal, se decía cristiano y comunista porque amaba a los pobres, porque sufría con el sufrimiento. Mi padre vacunaba por las selvas, daba horas y horas y más horas de clase en la universidad y también en las cárceles. Participaba en marchas de protesta, empuñando con furia sus pañuelos blancos y publicaba artículos en los periódicos diciendo el nombre de los torturadores, capitán tal, sargento hijo de tal, denunciando secuestros, asesinatos y desapariciones. Yo lo quería tanto que de niño había decidido morir si él se moría. No lo cumplí de grande hace unos años, cuando no se murió, sino que lo mataron. Aunque era manso, tal vez porque era manso lo mataron. También era valiente y no envalentonado, era manso y valiente porque estaba en peligro y no sentía miedo, y su única arma eran las teclas de una Olivetti azul o el azul de la tinta de un bolígrafo. Eso ha tenido un nombre, resistencia. Nunca entendimos que lo hubieran matado, ni que el traje con sangre que me entregaron en el anfiteatro pudiera ser su traje con su sangre. Nunca sangre tan roja entre mis dedos. Había en los bolsillos un poema de Borges, epitafio, una lista de muerte con su nombre y una bala incrustada en el forro del cuello. La bala fue una de las 6 que lo mataron y no la conservamos. Los nombres de la lista fueron siendo borrados en los meses siguientes por los asesinos. El poema decía: ya somos el olvido que seremos, y es verdad, a veces lo olvidamos. Yo voy a recordarlo el día que me muera. ¡Wow! Irremediablemente, Héctor Abad Faciolince es un poeta, aunque intente disimularlo. Es decir, eso es un poema de una enorme... Respeto mucho esa profesión, ese milagro. Ese milagro, sí. Ese Yo estoy a favor de ese milagro. O sea, estoy a favor de la idea del milagro en la poesía. Lo que pasa es que la poesía, uno que tiene que pasarse la vida ahí esperando, no sé, los poetas a que llegue un poema. No sirve, un novelista se puede sentar todos los días, claro, religiosamente, de 7 a 12, como me gusta a mí, yo soy madrugador, con disciplina, a trabajar con disciplina en una novela. Un poeta no. Poeta tiene... Eso nos ha dado mala reputación. Nos ha dado mala reputación. Sí, de vagos. Sí, de vagos, pero es que si el poema no llega, no llega. No llega. El poema llega cuando le da la gana. Claro, por eso tenía razón quien te dijo que si no quieres morir de inanición, te dedicases a la narrativa. Porque... Y eso que no es que, pero sí, a veces... Sí, a veces sucede. A veces... Decía a Vicente Aleixandre, uno de los grandes poetas de la generación del 27, premio Nobel, decía, cuando le preguntó un periodista un poco despistado, señor Aleixandre, ¿usted vive de la poesía? Y le dijo, querido amigo, ni meriendo de ella, ni meriendo. Entonces yo creo que eso es bueno. Oye, me ha gustado y sobre todo me ha asombrado eso que has comentado de que a veces algunos textos, algunas novelas tuyas aparecen germinalmente en una estructura que puede ser
poemática, ¿no? Es decir, hay otros narradores que hacen esquemas, que hacen, bueno, pues un poco el organigrama de lo que va a ser la novela, pero en tu caso aparece como si fuese una narración previa, casi de carácter poético. Sí, es más, yo escribí un libro que se llama Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, y yo lo escribí en versos, lo escribí en heptasílabos y en decasílabos, que es un ritmo muy bonito, un ritmo muy importado, el endecasílabo de Italia, pero el heptasílabo yo creo que es muy de la lengua castellana, y combinados son lo que da el madrigal, que es un tipo de poesía muy propicia como para historias de amor, aunque el Tratado de Culinaria trata de ser un librito de risa. Y yo lo escribí en verso, pero me di cuenta de que nadie me lo iba a publicar en verso. Y lo disimulé, lo disolví. Cioran decía que a él le gustaba la poesía, pero que le gustaba la poesía como el azúcar. Es decir, que a él no se tomaba cubitos de azúcar, que a él le gustaba la poesía pero disuelta en prosa, así como uno disuelve en el café el azúcar. Yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta la poesía en terrón. En terrón, sí, en terrón, pero como no soy poeta de verdad, no lo digo, sino que me gusta mucho contar historias, o sería yo un poeta más narrativo que cualquier otra cosa, o un poeta, no sé, al que le gusta hacer reír. Entonces quise disolver en prosa ese Tratado de Culinaria. Pero también escribí una novela que se llama La Oculta, y primero hay un poema que tiene que ver con, digamos, con la relación que tenemos de apego a la tierra, al paisaje, a un sitio en las montañas de Antioquia. En fin, en este último libro mío, que se llama Ahora y en la hora, de esta experiencia en Ucrania, hay muchos poemas citados, ajenos, o cuando yo hago el retrato de las personas que estaban conmigo en esa última cena, en ese restaurante donde, como en la última cena, murieron 13 personas. Bueno, no murieron en la última cena, solo muere uno, bueno, dos, con Judas, pero no sé, tiene algo de última cena eso de que mueran 13 personas en ese restaurante y haya 62 heridos. Pero como que para hice el retrato de las personas, pero para hacer mi propio retrato solo pude ponerlo como en unos versos, porque no sé, los poetas, bueno, no sé, hay una tradición muy bonita, por ejemplo en Machado, que ya citabas, el autorretrato de Machado es formidable, es preciso. Es uno de las, y el de su hermano tampoco es malo. Sí, el de Adelfos, ¿no? Tampoco es nada de la vieja raza del sol, no me acuerdo cómo es, pero es un poema precioso. Es un poema muy bonito. Creo que deberías contar, y quería reservarlo un poco para más adelante, pero ya que has citado Ahora y en la hora, es importante que cuentes un poco del origen y la semilla de este libro con un poco más de detalle, ¿no? Tu viaje a Ucrania, ese imprevisto viaje dentro ya de Ucrania que no pensabas hacer y que al final haces, y lo que sucede allí. Es que es un libro muy emocionante, es una crónica, es un testimonio, no es un libro de ficción, es el testimonio del viaje que en 2023 hace Héctor Abad Faciolince a petición de sus editoras ucranianas a Kiev, y bueno. Sí, Antonio, yo, digamos, después de la publicación del Olvido que seremos, mucha gente me confunde con mi papá. Y entonces piensan que yo soy tan buena persona como él y un activista por los derechos humanos con tanta dedicación y tanta valentía como la suya. Yo no soy como él y lo intento decir en todas partes, que no me confundan con él, que el protagonista del Olvido que seremos no se parece a mí. Yo fui a Ucrania a presentar El Olvido que seremos en ucraniano en una feria del libro en Kiev. Y ya, eso era todo el propósito del viaje. Pero un amigo mío, Sergio Jaramillo, que excomisionado de paz, había fundado un movimiento latinoamericano a favor de Ucrania, que se llama Aguanta Ucrania,
Y cuando él supo que yo iba para Kiev, yo también estaba en ese movimiento contra la invasión rusa a Ucrania, me dijo, pues presentemos también en la Feria del Libro de Kiev el movimiento de Aguanta Ucrania. Y en Ucrania, en Kiev, vivía y moviéndose por todo el país una gran periodista de guerra colombiana, tan buena que ahora está en Teherán haciendo reportería de guerra de esta agresión absurda a Irán. Y bueno, entonces presentamos el movimiento Aguanta Ucrania después de que yo hiciera la firma del Olvido que seremos. Y ahí estaban un gran filósofo y escritor ucraniano, Volodymyr Yermolenko, estaba Victoria Amelina, una escritora ucraniana, y Sergio y yo, y Catalina como moderadora. Y fuimos a cenar a un restaurante ucraniano, y ahí dijeron, pero es que en Kiev, aunque hay alarmas de ataque aéreo de vez en cuando, no se siente tanto la guerra, vayamos más hacia el este. Y yo dije, no, yo no puedo, no quiero, además. Bueno, saqué todas las disculpas que pude. Victoria, en cambio, dijo, yo los acompaño. Y bueno, como Sergio Jaramillo es un experto en negociación, me convenció. Y yo me fui con ellos 2 días después. Le mentí a Alexandra, mi mujer, que está por aquí, a mi familia. Le dije, nos vamos a quedar 2 días más por aquí. Y fuimos hacia el Donbass. Victoria nos quería mostrar sitios donde habían ocurrido crímenes de guerra de los rusos, nos los mostró. Fue una guía muy bonita. Ella se iba con una beca a París de 1 año para terminar un libro que salió póstumamente, Looking at Women, Looking at War, mirando a las mujeres que miran la guerra. Y ella quería ir a despedirse de algunos amigos que estaban en el frente, porque ella decía, en este año que voy a estar en París, en la calma de Occidente, en la paz de Occidente escribiendo, probablemente los van a matar. Entonces fue, y efectivamente el día del atentado ella se tomó toda la mañana para irse a despedir de un amigo suyo, soldado voluntario en el frente. Bueno, y al final a ella le gustaba mucho la pizza y fuimos a comer a un restaurante. Había toque de queda, había ley seca y nos sentaron en la terraza del restaurante. Afortunadamente, porque todos los muertos ocurrieron dentro de la pizzería. Yo le había llevado a Sergio Jaramillo de regalo una botella de whisky y a pesar de que no se podía consumir alcohol, él dijo, tomémonos un whisky para celebrar lo bien que nos ha ido en este viaje y que no nos ha pasado nada. Yo soy sordo por este oído. De hecho me hice aquí al lado derecho de Antonio para poderlo oír bien. Y estábamos sentados, sí, en un sofá blanco, así, y Sergio estaba en la cabecera y yo no le entendía lo que él decía, porque él además no vocaliza, él habla de una manera imposible. Entonces yo me pasé para el frente de la mesa para poderle oír con el oído bueno desde allí, y Victoria, que estaba aquí al lado mío, ocupó mi lugar. Y Catalina, que estaba en tu lugar, se puso en la mitad. Y Dima, nuestro chofer y fixer, se puso aquí, el chofer. Y entonces Sergio, debajo de la mesa, me sirvió el whisky y yo cogí el whisky y me pareció muy evidente y le dije a Victoria desde allí, nos van a descubrir, esto es whisky, se van a dar cuenta. They will discover us, it looks, it's whisky. Y ella me dijo, don't worry, it looks like apple juice, no te preocupes, parece zumo de manzana. Y en ese momento, ¡pah!, cayó ese misil Iskander ruso sobre el restaurante, yo caí al suelo, gritos, humo, polvo, destrucción, alaridos, ese momento en que se pierde la noción del tiempo, la noción de la realidad. Yo me levanté lleno de unas manchas negras por todas partes. Yo pensaba que era sangre, todo el mundo pensaba que era sangre, pero a mí nada me dolía.
Unos amigos míos a los que les han pegado balazos me dicen que no duele. Entonces yo pensé, estoy herido, pero no me duele. Y Victoria estaba aquí, en mi lugar, en el sofá, simplemente con la cabeza inclinada hacia atrás. Y no respondía a su nombre. No tenía sangre, no tenía nada, parecía que no tuviera ningún problema. Pero ella nunca recuperó la conciencia y 3 días después se murió. Le había entrado algo por la espalda, por la nuca, por la base del cráneo y le produjo una lesión cerebral ya que no pudieron solucionar y se murió. Y bueno, ahora y en la hora es el intento de hacerle a Victoria, de darle voz a Victoria, de denunciar un crimen de guerra más. Yo no fui a escribir un libro, yo no fui a denunciar crímenes de guerra, yo no fui como mi papá, como un activista por los derechos humanos, fui arrastrado por los demás. No tenía ninguna, pues no fui heroicamente. Es más, mis hijos me dijeron, y mi mujer antes y al volver, no te das cuenta de que si te hubieran matado en Ucrania nos hubieras destrozado la vida para siempre, como quedó destrozada la vida tuya y de las tías y de la familia después del asesinato de tu papá. Yo tenía, curiosamente, casi la misma edad de mi papá, que lo mataron a los 65. Yo también tenía 65. Iba a cumplir 65. Entonces, pues quedé muy mal, escribí este libro con muchas dificultades, con muchos pensamientos mágicos. Creía que Victoria me dictaba partes del libro, que Victoria vivía en mi casa, que a lo mejor yo sí me había muerto, pero no me daba cuenta. En fin, muchas cosas raras me pasaron y bueno, yo escribí ese libro sobre la muerte, sobre nuestra muerte, porque en la guerra no se muere uno solo, sino que se muere mucha gente al mismo tiempo. Dentro del restaurante me dolió mucho, me conmovió mucho la muerte de 2 niñas de 14 años, gemelas idénticas, Yuliya y Ana, que el papá las había llevado a comer pizza para premiarlas porque habían sacado muy buenas calificaciones en el colegio, y ellas 2 mueren instantáneamente y el padre sobrevive, y a mí eso me parecía y me parece la peor situación que puede vivir un padre. Victoria tenía exactamente la misma edad de mi hija, 37 años. Había nacido en el año 86, el año de la catástrofe de Chernóbil, que fue una de las causas también del desmoronamiento de la Unión Soviética. En fin, no sé, era como una cantidad de cosas raras, de casualidades, y esta sensación de culpa de sobrevivir. Yo era el más viejo de la mesa, uno de los más viejos o el más viejo del restaurante, y es raro sobrevivir y que los más jóvenes mueran. Murieron puros jóvenes. Victoria fue la más vieja de los muertos en ese atentado. La de 36 años fue la mayor de todos. Y bueno, escribí ese libro sobre ella, por ella, y un poco con la voz de ella, leyéndola, leyendo sus poemas, porque ella escribía cuentos infantiles y escribía novelas. Tiene una novela muy buena que publicó en Madrid una editorial pequeña, Avisor, que se llama Un hogar para Dom, y que ella me dijo, acabo de hablar con el editor, José Manuel Cajigas, él te la va a dejar en Madrid, la novela. Y sí, yo llegué a Madrid y ahí estaba la novela. Cajigas me la había dejado más o menos en el mismo momento en que caía el misil. Yo me dediqué a leerla a ella obsesivamente y bueno, y este libro es eso, el resultado de esas lecturas, de esa depresión, de esa tristeza, del estupor de sobrevivir y de que me pasen cosas
como que yo tenga que contarlas, que me pasen cosas raras, que yo tenga que contarlas. Yo escribo siempre de lo que me pasa, en general muchos años después. Aquí tuve que escribirlo de inmediato. Cuando yo me divorcié de la madre de mis hijos, se fue a vivir a mi casa un cura. Y entonces tenían que trasplantarle el corazón. Y mientras le llegaba el corazón de un donante, se fue a vivir con la madre de mis hijos y con mis hijos. Y yo escribí una novela sobre eso, sobre un cura que se va a vivir a la casa de un divorciado, que se llama Salvo mi corazón, todo está bien. Escribo sobre cosas raras que me pasan. Caray, y sacar de ahí una literatura tan intensa y tan maravillosa es también bueno, y ¿sabes qué es bonito? Yo no sé si mis libros son buenos, pero los títulos son bonitos porque los tomo siempre de poemas. Del olvido que seremos es de Borges. Claro. El de Salvo mi corazón, todo está bien, es de un poema de Eduardo Carranza. Sí. Ahora y en la hora no es un poema, pero es pues en la casa de mi abuela se rezaba mucho el rosario y entonces por lo menos es una cantinela. Una letanía, claro, sí, ahora y en la hora de nuestra muerte. Voy a recordarte un texto tuyo, porque dices algo muy hermoso, y además en el arranque del texto, es un texto que tú le dedicas a Joan Margarit, cuando muere Joan, que lo publicas en El País y en El Espectador. Y dices que a ti lo que te gusta de viajar, de moverte, de ir saltando de un territorio a otro, es la posibilidad de encontrar un poeta, ¿no? Ese hallazgo fortuito que a veces sucede en las librerías, sucede en los encuentros literarios, sucede porque un amigo te presenta a otra persona. Sí. Y eso me pareció muy hermoso porque así reconociste tú a Joan Margarit, por esos encuentros fortuitos, ¿no? Esos azares. Sí. Y buscar la poesía así, casi al traspiés, es muy, muy hermoso. En el recital de ayer me encantó que Yolanda Castaño y Gerardo hablaran de Idea Vilariño. Cuando yo fui la primera vez a Montevideo, descubrí a Idea Vilariño. No la conocía, no la había leído. Hace muchos años descubrí a Idea Vilariño. Y ahí descubrí también que siempre que voy a algún sitio, lo que más me gusta es descubrir un poeta. Y yo estaba en La Coruña y paseando me fui a un faro, o no me acuerdo si a una escultura, ya no me acuerdo, a un faro creo. De Hércules, faro de Hércules, ¿no? Que está a este faro. Y volviendo me senté en una banca en un parque y había un periódico ahí tirado, esos que deja la gente. Seguramente alguien había leído El País y había desechado el suplemento literario. Y en el suplemento literario había una entrevista a Joan Margarit y me pareció todo lo que decía él en esa entrevista y los poemas que citaban, que yo llegué a Madrid a la librería Alberti y le dije, mira, leí una entrevista de un poeta que no conozco, Joan Margarit, ¿tienes algo de él? Y me dijo, sí, además lo conozco. Y bueno, y me dio a leer sus poemas y yo leí, después supe, Carmen me dijo que Joan Margarit estuvo en este festival precioso de poesía que ojalá Marbella preserve muchos años, porque es un tesoro que esto exista. Y más si estuvo aquí Joan Margarit, y más si estuvo aquí Gamoneda, y más si estás tú aquí. Bueno, por favor. y entonces así leí el libro de Joana, que es fantástico. Bárbaro, y bueno, y entonces escribí un artículo de un poeta que había descubierto en una banca. Pero es muy hermosa esa idea, ¿no? Un escritor que viaja mucho, que tiene una vida muy portátil, muy trashumante y que probablemente los momentos más intensos de felicidad de esos viajes, de esa portabilidad, es la de ir tropezándose y encontrando sorpresas y hallazgos. Para uno puede ser un museo, para otros puede ser una librería y para Héctor Abad Faciolince es un poeta, ¿no? Encontrar en aquel lugar un poeta. Yo en este festival, y me parece normal, a ti ya te había encontrado, pero hoy nos llevaron a un catamarán a leer poesía frente a Marbella y frente a esta montaña maravillosa. Sierra Blanca. Sierra Blanca. La Sierra Blanca. Y oí a Samuel y Agustín, que yo no los había leído, los oí y espero enamorarme de la poesía de ellos muy pronto. Seguro. Y de la de Yolanda ayer, me encantó. En fin,
yo creo que aquí en este festival es fácil descubrir un poeta y enamorarse de un poeta o una poeta. Y hablemos de Testamento Involuntario, de tu libro de poemas, sí. El único libro de poemas que has publicado. Sí. Un libro de poemas que publicas ya a una edad, bueno, notable para ser un poeta joven, 60 y algún años, no 57. Y un libro de poemas que además me contabas antes de que entrásemos aquí a compartir este rato con los amigos y las amigas, que no te has planteado de momento publicar otro libro más, sino seguir trabajando y editando sí. este Testamento Involuntario, que está publicado, por cierto, en la editorial Pretextos, aquí en España, una editorial estupenda, y que es un libro de poemas que yo también os sugiero vivamente. Anticipo que después de este rato de conversación, Héctor Abad firmará ejemplares de sus libros aquí en la puerta, por cortesía también de la librería de libros, y ahí vais a tenerlos todos. Yo es que ya los tengo, si no saldría antes que nadie a comprarlos, pero yo ya los tengo. Sí, pues cuando Daniel, el amigo mío, se pegó un tiro detrás de la oreja, yo decidí que no iba a ser poeta porque me podía suicidar. Pero en mis cuadernos yo siempre escribo, de vez en cuando le da la gana a la poesía, si a veces me pasa que se me ocurran unos versos y los escribo, los pongo. Entonces yo durante toda mi vida había puesto en mis cuadernos algunos poemas. Y como tenía mucho miedo de que a lo mejor si publicaba un libro de poesía me moría o me mataba, pues lo puse Testamento Involuntario, como bueno, sí, dejémoslo así como lo último. Afortunadamente, no me morí, no me maté, casi me matan, pero no me he muerto. Pero lo que yo he pensado es que, de hecho, salió primero una edición en Colombia, pequeñita, y luego salió la de Pretextos. Y en la de Pretextos ya quité unos poemas que había publicado en Colombia y puse otros. Y algún día me gustaría volver a publicar el Testamento Involuntario, dejando algunos de los poemas, corrigiéndoles algunas cosas, poniendo otros y borrando unos que ya no me gustan. Es estupendo esa idea. No estoy muy seguro. Yo los publico de verdad como con mucha vergüenza. No pongo en mi currículum sí. Ese libro. No lo firmo Héctor Abad Faciolín, se lo firmo Héctor Abad como con vergüenza. No de mi mamá, sino como si fuera otra persona. Y en fin. Pero es curioso porque con este libro, Testamento Involuntario, lo que haces es prácticamente una poesía reunida al instante. Es decir, los poetas suelen publicar una serie de libros y luego hacen su poesía reunida donde quitan algunos poemas de los que pues ya con el tiempo no están de acuerdo o incluyen alguno nuevo que no va a ir en el libro y lo incluyen en la poesía reunida. Tú lo haces en un solo libro. Para la siguiente edición sacarás de algunos, meterás otro. Sí, y claro. Se llamarán igual. Pues el libro se llamará igual. Es una aventura muy hermosa esa. No la había oído yo en ningún poeta, de verdad. No, bueno, no sé. José María Álvarez, él hizo a lo largo de su vida un libro que se llama Museo de Cera, pero se dedicó a engordarlo. Es decir, no iba haciendo criba según lo iban avanzando las ediciones. Él lo que hacía era engordarlo. Pero uno que trabajase con esa condición casi quirúrgica de su propia poesía, de incluir y quitar en el mismo volumen poemas... Sí, es que es raro, ¿no? ¿A ti no te pasa que a veces escribiste un poema y te deja de gustar? ¿No sabes por claro, qué? que sucede, sí. Bueno, y también cuando uno lee un poema, yo he leído a veces, en estos días me pasó con Becker, que había leído un poema de él y nunca me había conmovido. Y volví a coger un librito de Becker en el metro en Madrid y lo leí y de repente me conmovió profundamente. Es decir, es raro que a veces hay un poema que no te gusta, no entiendes por qué es famoso y lo coges un día por algún motivo raro y ese poema es maravilloso. Pero lo contrario también. También sucede, claro. También que un poema que te conmovió mucho, ajeno o propio, te deje de gustar o no lo entiendas ya. Claro, es que yo creo que muchas veces los poemas tienen su tiempo y una vez se ha anticipado a ese poema o ha llegado tarde a ese poema. Sí, y el anticiparte hace que todavía no lo sientas cerca y el llegar tarde al poema hace que ya para ti
quede descartado, ¿no? Entonces, Sí. claro, eso una novela no te lo permite. Tú puedes hojear un día 5 o 10 páginas de una novela ya leída por ver y recuperar, pero un poema es soluble, es instantáneo. Tú coges un poema y son 35 segundos, un poema de un tamaño natural, 35 segundos y de repente recuperas Sí. algo, ¿no? Recuperas algo Claro. ¿Por qué volviste a ese poema? Por esto. Y a veces se te sostiene en pie y a veces se te deshace. Sí, sí, es muy... Yo creo que hay que tener libros de poesía en la casa, aún a la gente que no lea poesía. Y de vez en cuando, así sea en el baño, porque 35 segundos está muy bien para ciertas actividades en el baño, no sé, coger... Sí. Yo tengo en el baño muchos libros de poesía. Ajá, eso está porque bien. la medida de un poema es más perfecta, o menos la sí, sí, exacta. perfecta. Y lo cojo y a veces no pasa nada, pero a veces pasa que me Sí, deslumbra. que hay algo que me prodigioso ahí. deslumbra ese poema. Y es como un acto de magia. Sí. Es cualquier libro que está ahí atrás, lo coges sin saber cuál es, abres sin Sí. saber en qué página, Sí. y pasa un Sí. acto. Eso es maravilloso. Eso es muy bonito. De hecho, en Colombia no había un grupo de chicos que hacían poemas, poesía anónima la llamaban o algo así, ¿no? Que publicaban una serie de poemas. Eso lo leí en algún texto tuyo. No, eran los No que ponían nombre. los que recuperaron este soneto de Borges Ah, vale. y otros 5 más, Claro. más uno que sí estaba editado, tenían una colección de poemas de poesía anónima. De poesía anónima. Porque sí, mucha gente dice, es que uno diría que no, pero el gremio de los poetas es complicado. Sí. Sí, Son sí. como vietnamitas de matorral, ¿no? Siempre hay uno, como las películas Entonces estas. es como un poema es bueno hasta que sabemos de quién es. Sí, sí, sí. O sí. también lo contrario, un poema es malo hasta que sabemos Sí, de sí, quién sí, es. sí, sí. Y bueno, ellos, para evitarse ese problema, y Borges siempre insistía también que la poesía debería ser anónima, que era una casualidad que tú seas el lector y yo el redactor de Sí, este sí, poema. sí. Era coquetería, pero él lo pensaba. Y ellos publicaban una colección en la que publicaban poemas de ellos, pero nunca los firmaban. Y tenías Es su una buena gracia. prueba de Es fuego, una ¿eh? buena prueba, Porque, claro, sí. tú lees un poema que te gusta, pero de repente te dicen, pues es de fulanita o de menganito. Y dices, bueno, no, Sí, tampoco es ya tanto. no, Fíjate, léelo otra vez. No, ya no. Eso es así. Oye, te he visto que has cogido la... No sé si es que ibas a leer algo y te he interrumpido. No, simplemente para... ibas a mostrar... Hoy, en el catamarán, decía Samuel que él había leído, nos tocó juntos, y era muy curioso porque él me dijo, bueno, vas para Mar Poética, sí, y yo también, bueno. Entonces yo lo veía que él escribía, y yo también escribí algo, un poema muy largo que no voy a leer porque es un esbozo, pero mis poemas son excesivamente autobiográficos y confesionales, también por eso me cuesta mucho publicarlos. Pero para mí es muy raro que cuando yo me fui a Ucrania, y creo que corrí estos riesgos, era también porque con los años he ido perdiendo los sentidos. Y Ucrania fue una gran lección porque fue mi sordera la que me salvó la vida. Entonces, como que ya dejo de quejarme. Pero de todas maneras, en el tren, no sé por qué se me ocurrieron estos primeros 3 versos, después sigue algo mucho más largo e íntimo que no voy a leer, pero dice, no son versos, son ideas. Nadie ve y nadie se da cuenta de que no tengo olfato. No nota nadie que no tengo gusto. Estás muy sordo, me dice mi hermana mayor, que lo oye todo, hasta lo que no quiere. Él solo oye lo que quiere oír, a mis espaldas y también de frente me acusa mi esposa. Bueno, ahí va. Pero eso es que sí, nadie se da cuenta de que alguien no tiene olfato, es curioso, invisible. Claro. Si es sordo, sí, este no oye nada, pero si yo no pierdes tengo gusto o olfato y no olfato... tengo gusto y nadie se da cuenta. Y yo hoy tomaba vino de Pablo y me sabía muy bien, pero con la memoria. Claro. No, Qué maravilla. No porque, sí. Joder. Bueno. Bueno, pues en cualquier caso, hay algo que yo creo que
define también tu escritura y es importante, y lo estamos disfrutando además en esta noche, que es la ironía. Una ironía fina, sutil, incluso un sentido del humor literario, que sabes que en la poesía no está muy bien. Hombre, si vas al Siglo de Oro y lees los poemas satíricos de Góngora o los poemas satíricos de Quevedo, que era el más perverso de todos ellos y el más hiriente. Pero es verdad que en la poesía la ironía no tiene buen encaje. No porque no haya buenos poetas que hagan poemas donde tengas un motivo de risa y de sonrisa y de carcajada, sino porque está mal visto entre el gremio de los poetas ser un poeta gracioso. Ya, sí, eso es un error. Entre los narradores nos pasa. Tú tienes una ironía a veces estupenda, Ibargüengoitia, que hoy hablábamos de él, era un tipo que te hacía reír en tantos de sus textos, relatos, ¿no? Pero mira tú en la poesía, qué severos nos... Y es triste porque en España hay una gran tradición de poesía... Satírica, ¿sí? Cómica, satírica. Sí, absolutamente. Es decir, si uno lee a Samaniego, por ejemplo, Feliz María está Samaniego. lleno de ironía. Sí. Tiene poemas, además, licenciosos, que uno se muere de risa. Yo no había leído, y empecé a leer hace 3 días, a un poeta joven, Mariano Peirú. No he leído sus poemas. Es estupendo. Pero estoy leyendo un libro. Un artefacto. Yo no sé si es una novela o qué es, Sí. que se llama Los nombres de las cosas. Los nombres de las cosas, sí. Y me carcajeo Sí, todo el tiempo. Mi mujer me dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero me muero de la risa. Hoy en la siesta, mientras ella dormía la siesta, uno de los personajes tiene la esposa es holandesa. Y bueno, y habla muy bien español, pero habla su español, curioso. Y entonces él dice, como quien no quiere la cosa, que la holandesa, todas las noches cuando se van a dormir y ella no se ha dado cuenta de lo que dice, le dice muy amorosamente, con mucho cariño todas las noches, para despedirse, después del besito de despedida que nos damos las parejas, a veces, antes de dormir, ella le dice, descansa en paz. Y el otro ya no pega ojo. El otro ya no pega ojo. Es maravilloso. Eso está muy bien. Es maravilloso de alguien que habla bien tu idioma, pero no se da cuenta de lo que te está diciendo. Es verdad, es muy bueno. Y Mariano es un narrador con esa... Luego, sin embargo, en su poesía es más serio. Sí, en la poesía... En la poesía es más serio, es un poeta estupendo, pero no se permite esa holgura, ¿no? No se permite ese vuelo. No, en esta novela es graciosísimo. Sí. Dice de otro de sus personajes que se llama García, no sé reproducir el diálogo perfectamente, pero dice algo así como, ¿sabes qué? Es que yo en realidad, el que está casado con la holandesa que se llama Rebeca, el de Descansa en Paz, yo en realidad, yo soy un monógamo convencido. Yo soy un tipo de una sola mujer. Yo, en realidad, yo podría estar con cualquier mujer muy feliz, menos con Rebeca. Está muy bien. Es un monógamo anti-Rebeca. Monógamo anti-Rebeca. Oye, yo creo que sería estupendo si recuerdas algún poema tuyo o tienes en el móvil mágico algún poema tuyo y cerrásemos ya con un poema. Te lo digo porque lo último que nos gustaría seguramente a todos escuchar ya hoy es, antes de que entre Maite Martín, la gran cantadora flamenca, sería que este museo, este teatro tuviese la última reverberación de un poema tuyo. Había pensado que a lo mejor, pero es que mientras lo encuentro, bueno, mientras lo encuentro. Es difícil. No me sé ningún poema mío, pero tuyos, puedo recitar un poema ajeno. Bueno. Porque eso sí me lo sé de memoria. Si es tan bueno como los tuyos, sí, si no, no podemos bajar el nivel. Mucho mejores. No sé, a ver. Hay un poema muy corto de Antonio Machado que yo obligué a mis hijos a que se aprendieran de memoria. Porque es un poema que siempre que estoy mal me consuela y que tiene que ver mucho también con el ejercicio de la literatura, de la poesía, pero de cualquier oficio en la vida. Y yo, así como los padres muy religiosos le obligan a uno a aprenderse oraciones,
para estar bien con el más allá, yo les pedí a mis hijos que se aprendieran este poema para estar más, no sé, más a gusto con la vida. Es un poema de Antonio Machado, no tiene título. Curiosamente, yo lo leí por primera vez como epígrafe del libro de poemas de Jaime Gil de Viedma, y dice así: sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco sin que el partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Héctor Bajo Angelini. Maravilloso. Gracias, sí. Y además no importa. Además no importa. Es maravilloso ese final. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí que nos vamos. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias.